y pasé de ser la niña que hacía videos en YouTube a convertirme en Tati Uribe, la marca, la empresa. Hola, yo soy Tati Uribe, mentora de emprendedoras y mamá, y estoy súper feliz de tenerte en este espacio donde vamos a estar hablando de cómo pasamos de hacer simplemente videos en YouTube a convertir una marca personal en una empresa que pueda ser sólida y rentable. La verdad me encanta traerte este episodio porque me gusta hablar desde mi experiencia, desde lo que he vivido, porque siento que muchas veces cuando nosotros estamos viendo un creador de contenido, un mentor, un conferencista, cualquier persona que de pronto tenga cierto nivel de autoridad, creemos que simplemente llegó a ese punto de la noche a la mañana y no nos damos cuenta que fueron una serie de pasos y de retos y de límites mentales trabajados que se tuvieron que pasar para poder llegar a ese punto en el que vemos a esa persona. Así que quiero contarte, por si es la primera vez que nos estamos escuchando por acá en Spotify o nos estamos viendo, que yo empiezo en todo este tema de las redes sociales en 2012. Creo que esto ya te lo he contado en un par de videos. Empiezo en el 2012 con la idea de tener un canal de comunicación. No empecé a través de YouTube, empecé con un blog y para ese punto lo llamé Brújula de la Moda, porque yo veía que las personas que estaban en México, en Estados Unidos, creadores de contenido, hablaban principalmente de ello, y aunque siempre me apasionó mucho el desarrollo personal, creo que para ese momento no estaba muy clara en mi identidad y no tenía muy claro de qué hablar. Así que como yo veía y tenía referentes en este tema, dije, ok, empiezo un proceso juicioso de crear contenido, inicialmente, como te digo, a través de mi blog, luego decido abrir una cuenta de Instagram. Si te soy muy sincera, Instagram fue la red social más difícil para mí. Siento que en ese punto no tenía desarrollado mi ojo fotográfico, no me gustaba tanto como me veía en fotos, no encontraba cómo posar. Realmente todo este tipo de cosas las fui aprendiendo en el camino y por supuesto todavía tengo mucho que aprender, pero sí puedo ver el avance de mi seguridad frente a una cámara, de la forma en la que puedo posar en una sesión de fotos. Todo esto ha sido como una construcción con el tiempo, pero para ese momento donde Instagram era muy fotográfico o de videos muy cortos, yo sentía dos cosas. Primero, que no sabía cómo tomarme fotos y no me sentía linda en ninguna, y que adicional yo sentía que yo no tenía capacidad de síntesis. O sea, mi formato 100% era YouTube. Con YouTube sí me sentía mucho más cómoda. Sin embargo, poco a poco empecé a encontrar un montón de desafíos en cuanto a equipos audiovisuales, nuevas estrategias de marketing digital que yo no conocía, porque si no sabes, yo en ese momento también estaba estudiando comunicación social y periodismo. Y si bien la comunicación es una carrera muy afín a lo que hago ahorita, no hablaron nunca de medios digitales, de marketing digital, publicidad, posicionamiento, SEO. Todo eso era chino para mí, así que tuve que ir haciendo poco a poco a través de tutoriales en YouTube. YouTube era mi mejor amigo, pasaba horas y horas aprendiendo cómo editar videos, cómo diseñar, cómo crear un sitio web, cómo posicionar mejor mis videos. Todo esto lo fui aprendiendo y era básicamente como estar haciendo otra carrera en paralelo. Yo recuerdo con mucha ternura que más o menos entre mis 18 y 20, 21 años, yo pasaba mucho tiempo viendo creadoras de contenido, viendo lo que lograban con sus marcas personales, lo que lograban exponiendo lo que ellas hacían a través de redes sociales. Entonces unas decían como, bueno, tuve una campaña increíble y ahora compré este carro, o logramos comprar esta casa, o trabajo con mi esposo y tenemos nuestro negocio basado en mi imagen y en mis redes sociales. Y yo empecé a sentir que ese era mi sueño. Yo por muchos años quise ser periodista y trabajar en medios de comunicación tradicional, por eso estudié comunicación. Sin embargo, me empecé a meter tanto en el mundo digital que ese siempre fue mi sueño, vivir de mi marca personal, que mi nombre tuviera una fuerza en el nicho donde yo me metiera, que pues en ese momento era moda y belleza, y que como que cuando las personas escucharan mi nombre no necesitaran una hoja de vida. Yo tenía muy claro que eso era algo que yo quería lograr. De hecho, recuerdo que tenía en mi estudio un letrero que decía: cuando me pregunten cuál es mi posición favorita, les responderé CEO. Siempre tuve muy claro ese sueño y lo veía muy imposible.
y recuerdo que lo veía tan imposible que muchas veces en las noches lloraba preguntándome cómo iba a lograr algo así, si no tenía oportunidades, si no tenía contactos, si no podía invertir absolutamente nada. Me sentía muchas veces demasiado agotada porque estaba estudiando, por las tardes trabajaba en una constructora donde aprendí un montón y me abrieron muchísimas puertas, y luego estudiaba inglés y los fines de semana estaba súper enfocada en sacar este proyecto adelante. Al principio muy motivada, con muchísimos sueños, muchas ilusiones, pero sabes que cuando uno va creciendo y va adquiriendo más responsabilidades, como que los sueños empiezan a tener una capita encima, como que ya ese sueño no se vive desde la ilusión, sino que se vive desde el apego, desde la necesidad, desde la escasez, y eso me empezó a pasar a mí con la construcción de mi marca personal. Así que yo dije en 2015, listo, si no puedo lograr mucho con mi marca personal, está bien, acepto que sea un hobby, porque sí estaba creciendo en comunidad. En esos 5 años pude tener, ahí llevaba 3 años creando contenido y tenía como unos 50,000 seguidores, algo así, y yo sentía que era algo lindo, pero pues no estaba creciendo a los ritmos de otras personas y tampoco estaba teniendo ningún tipo de monetización, ni colaboraciones, ni la monetización de YouTube, absolutamente nada. Así que decido abrir una agencia digital inspirada por un trabajo que tuve previamente de una agencia digital. Trabajé en una agencia, me di cuenta que era algo encantador y sabía que por todo ese tiempo tratando de posicionar mis redes sociales, yo tenía claro qué estrategias podía crear para emprendedores que se quisieran conectar con ambientes digitales. Encontré en esa idea de negocio la forma de monetizar ese talento o esa pasión que había desarrollado por el mundo empresarial, pero siempre me imaginaba mi vida soñada pudiendo trabajar solo creando contenido en redes sociales y a través de mi marca personal. En 2017, y si ya me vienes siguiendo hace algún tiempo, te he contado que estuve a punto de cerrar toda mi presencia digital, más o menos finalizando 2017, yo ya ahí estaba casada, ya venían todas las responsabilidades económicas, yo sentía que estaba invirtiendo demasiado tiempo en la construcción de una marca digital, pero que no funcionaba en términos de ingresos, y ese sueño se fue quedando un poco relegado simplemente porque no daba dinero, y como que esa parte racional opacó a esa niña llena de sueños que inició ese proyecto con una ilusión y simplemente se enfocó en ahora hay que producir, ahora hay que facturar, tienes que concentrarte en lo que realmente genera ingresos. Por supuesto, para ese punto lo que generaba ingresos era mi agencia y decido entonces cerrar absolutamente todo. Yo no tenía muy buenas interacciones, no me estaba yendo bien, tenía como 70,000 suscriptores para ese momento y 250 visitas por video. Así que las cosas no iban muy bien, no se monetizaban, no pasaba nada, el engagement estaba muy bajito y digo, voy a cerrar todo. O sea, como que ya me voy a desprender de la idea de que algún día voy a vivir de mi marca personal, voy a soltar ese sueño y voy a trabajar en la agencia, que es lo que ahorita me está generando un ingreso. Cuando tomo esa decisión le cuento a Chris, mi esposo, y él me dice como tal vez no lo cierres, sigue intentando con algunos videos, de pronto un tema que te guste más. Yo le cuento que ya no me apasiona tanto hablar de moda, belleza o de manualidades, que yo siempre he querido hablar de mi trabajo, de lo que hago, del emprendimiento, de cómo he logrado construir cosas sin dinero, cómo pude montar una agencia sin una inversión inicial. También para ese momento daba clases de español por internet, entonces quería contarle a la gente cómo había logrado conseguirme ese trabajo, pero me daba mucho miedo porque era básicamente volver a empezar, cambiar absolutamente todo, dejar de ser brújula de la moda, convertirme en Tati Uribe, que era un nombre diferente en el mundo digital, trabajar con un público distinto también, y todo se sentía demasiado difícil, demasiado complejo y demasiado desgastante. Después de muchas conversaciones pude recordar lo que sentí cuando empecé todo este tema de las redes sociales, las ilusiones que tenía, los sueños, por qué lo hice, o sea, volví atrás para entender por qué empecé, y lo que yo quería era tener una voz en el mundo y poder conectar con diferentes personas, impactar la vida de otras personas de forma positiva.
y dijimos vamos a volverlo a intentar. Subí un video, ese video se titula creo cómo logro trabajar desde casa y generar $600 dando clases de español por internet, algo así, y el video le empezó a ir muy bien. Yo la verdad para ese momento no conocía a muchas personas que hablaran de emprendimiento, de desarrollo personal, de marketing digital, redes sociales, entonces me sentía muy sola en ese foco de comunicación y yo decía, ¿cómo es que a alguien le está gustando esto donde simplemente estoy compartiendo mi historia? Es un video que fue fácil de grabar para mí y que al mismo tiempo está ayudando a muchas personas. Me mandaban mensajes de Tati, gracias a ti ahora estoy ganando $200, mira, ya estoy teniendo mis primeros estudiantes. Entonces el impacto fue hermoso y eso me motivó a hacer un cambio total. Entonces ya compré tatiuribe.com como dominio, cambié todas mis redes sociales. Recuerdo que en Instagram Tati Uribe no estaba disponible, entonces por eso mis redes son Tati Uribe M, por mi segundo apellido que es Montoya, y fue volver a empezar, literalmente volver a empezar. Mi comunidad en YouTube bajó demasiado, como que muchas personas me dejaron de seguir, obviamente ahí entré en muchísima frustración. Luego en Instagram también perdí todos los seguidores que tú quieras, comentarios de no me gusta lo que haces, antes era mucho mejor. Y me tocó ser demasiado resiliente para decir, está bien, tal vez a ti no te guste, pero a mí sí me está gustando lo que estoy haciendo, voy a continuar a ver qué pasa. Esto fue en enero de 2018 y más o menos para marzo de 2018 mi canal de YouTube, después de 5 años, monetizó por primera vez. Fue una alegría gigante porque yo no podía creer que eso estuviera pasándome a mí como marca personal, que por estos nuevos videos estuviera monetizando después de haber estado 5 años creando contenido que no monetizaba muy bien. Luego entendí, y estos son un montón de cosas que uno va aprendiendo en el camino, que las personas que se anuncian en YouTube pagan diferentes tarifas según el tipo de video en el que estén. Entonces, normalmente, por ejemplo, las empresas que necesitan promoción con temas relacionados a educación tienden a pagar unas tarifas un poco más altas, y dependiendo del tipo de video en el que puedan pautar, que sean educativos, que sean más de nicho, pues es mucho más elevado el precio. Y para ese momento no habían demasiados canales de emprendimiento, de educación, de redes sociales. Sí habían, por supuesto, pero no eran demasiados como ahorita, entonces también la monetización era muy buena en ese punto. Ya entendiendo un poco más cuál era el rumbo de mis redes sociales, sigo en paralelo con mi agencia digital. Como te digo, ya estaba casada, luego quedó en embarazo de mi primer hijo Valentino, y para ese momento yo ya me sentía muy bien, mi marca personal estaba despegando poco a poco, yo sentía que ya empezaba a ganar visibilidad en un nicho que me gustaba mucho más, y la agencia pues nos estaba dando digamos que cierta estabilidad para vivir, no con mucha comodidad, la verdad estábamos muy precisos de dinero en ese momento, pero teníamos la alegría de que ya para ese punto trabajábamos juntos, Chris y yo, que si quieren escuchar toda la historia de cómo empezamos a trabajar juntos, se las dejo aquí abajo en el podcast que tenemos nosotros dos. Tenemos un podcast, se llama En la Casa Hablamos, y ahí pues compartimos como cosas más de nuestra vida en pareja. Sigo creando contenido de forma muy constante, yo creo que eso sí ha sido clave en estos 10, casi 11 años de trabajo, y es que he sido creadora de contenido incansable, ¿sí? O sea, todo este tiempo he estado creando contenido, nunca ha sido como que dejo de publicar un mes, no, en estos 11 años siempre ha existido un contenido de mi parte, y yo estaba enfocada en la agencia. Sin embargo, empieza a explotar este mundo de los infoproductos, de los negocios digitales. Yo desde 2017 tenía una idea de sacar un curso, bueno, no, como finales de 2017, principios de 2018, incluso creé toda la introducción, todos los guiones, mejor dicho, todo era un curso para convertirse en community manager, porque eso era lo que yo estaba haciendo en la agencia, y el síndrome del impostor me atacaba de formas que no te puedes imaginar, y fue un proyecto que procrastiné muchísimo tiempo. Cuando nace Valen en 2019, yo me doy cuenta que está maravilloso todo el tema de tener agencia y demás. Yo para ese punto tenía mi agencia,
tenía también clases de español por internet y en paralelo seguía creando contenido para redes sociales, tampoco pues con demasiadas colaboraciones, pero ya así como que empezaba a verse un poquito más el movimiento. Y ese deseo tan fuerte de poder estar más presente para mi hijo, de no tener que dejarlo por salir a reuniones con los clientes de mi agencia, de poder estar con él la mayor parte del tiempo y entregarle mi energía y generar ingresos de una forma más inteligente, porque para ese momento trabajábamos demasiadas horas al día. Yo empecé a pensar qué podría hacer y decido que como por tanto tiempo procrastiné la idea de hacer un curso, iba a crear un taller en vivo. El primer taller se llamaba Convierte Instagram en tu motor de ventas. Y ese taller fue una cosa espectacular. O sea, yo creo que fue de los momentos más lindos de mi vida porque, mira, yo creé las diapositivas, creé todo el taller, estudié un montón todo lo que tiene relación con Instagram, aprendí demasiado para luego poder enseñar demasiado, entregar muchísimo valor. La entrada valía $11, era virtual y mi meta era poder vender 100 entradas, ¿cierto? Entradas al taller. Y resulta que yo empiezo a promover ese taller y claro, como yo ya estaba hablando de redes sociales, de marketing, de emprendimiento, logré venderlas, más o menos en un mes se vendieron y yo estaba muy nerviosa porque yo estaba segura dentro de mí que no las iba a vender y venderlas fue aún más escalofriante. Así que yo creé las diapositivas, ensayé la presentación 2 veces, o sea, yo pasaba muchas horas practicando, tenía dolor de estómago, yo no sabía cómo hacer una transmisión en vivo, no tenía cámara web. Bueno, eran como un montón de retos técnicos que yo no sabía cómo manejar. Chris y yo ahí estuvimos cacharreándole, no teníamos que el super set de luces, la super cámara, la super producción, o sea, todo era como muy básico, pero que con los recursos que teníamos lo hiciéramos muy bien, era nuestra gran meta. Así que más o menos, si no estoy mal, Valen nació en febrero y yo creo que más o menos febrero, marzo, abril, más o menos en abril hice el primer taller en vivo para enseñarle a mi comunidad a utilizar Instagram. El primer taller fue una maravilla, quedé absolutamente drenada, tenía daño de estómago, me dolía la barriga, tenía muchísimas ganas de vomitar, tenía toda la taquicardia que tú quieras, porque era la primera vez que estaba dando una clase a tantas personas. Yo antes empecé a dar como unas asesorías individuales, pero un taller a tantas personas sí me daba todo el miedo del mundo. La retroalimentación fue muy positiva y algo con lo que anclé ese momento es que después de hacer el taller, pues recibí toda la felicitación del mundo de Chris, de mis papás. Ellos me ayudaron a tener a Valentino mientras yo estaba en el taller y luego nos fuimos a comer croissant de chocolate con Milo. Así que para mí comer croissant de chocolate con Milo es como un premio, como la recompensa de algo que salió muy bien. Y recuerdo que nos fuimos ahí y ya como que lo empezamos a volver tradición. Cuando luego volví a hacer el mismo taller, pues volvíamos a ir al mismo lugar a comer croissant de chocolate con Milo. Y sí, se empezó a volver como una tradición hacer este tipo de talleres. Luego hago otro de marca personal que también encantó, nos fue súper bien con ese taller. Y yo empecé a analizar y yo decía, mira, yo hago un taller y la primera vez me demoró mucho tiempo, pero la siguiente vez ya tengo las diapositivas, ya tengo toda la estructura montada, es simplemente replicar. Así que después del segundo taller la rentabilidad es muy buena porque yo me hago en 2 horas. En ese momento me hacía como unos 3 millones de pesos más o menos, y esa era de pesos colombianos, y esa era la cantidad que yo me ganaba como por gestionar 5, 6, 7 clientes al mes. Entonces yo lo veía tan fácil y yo decía como wow, aquí hay una oportunidad muy buena creando infoproductos. Continúo haciendo talleres, empiezo a modificar un poco todo el tema de agencia y con muchísimo miedo empiezo a migrar de ser agencia a convertirnos en escuela de formación, y ahí empiezan a llegar un montón de retos. ¿Por qué? Empezamos a vender a través de Hotmart. Ya la cantidad y pues como que las ventas que estábamos teniendo eran más altas, estábamos facturando ya a clientes extranjeros y no sabíamos cómo hacerlo, mejor dicho, todo era un mundo desconocido. Y resulta que a mí en 2019, cuando ya venimos de todo ese proceso de hacer cursos en vivo, yo digo, listo, estos cursos en vivo están funcionando muy bien
y está muy chévere y me gusta, pero tengo dos problemas. El número uno es que no quiero tener más clientes de agencia, pero tengo mucho miedo porque no sé muy bien cómo comerciar con cursos y con talleres y eso. Y número dos, pues está muy lindo la idea de hacer cursos en vivo, pero me toca dejar a mi niño. Necesito grabar cursos y necesito vender esos cursos, pero no sé cómo se hace. O sea, puedo hacerlo entre las personas de mis redes sociales, pero yo decía, tengo una comunidad, de esa comunidad no me van a comprar todos, me va a comprar una parte. Esa comunidad tiene un techo, o sea, voy a tener un techo en mis ventas, necesito estar muy segura de qué voy a hacer para poder dejar de ser agencia, convertirme simplemente en escuela de formación, pero saber cómo se vende, porque yo ya había aprendido a venderle mis servicios de agencia a las empresas, era una prospección directa, aquí ya era venderle a un cliente final y yo no sabía cómo se hacía eso. Se me ocurre la brillante idea, que sí fue brillante, pero ya te voy a decir un efecto colateral. Se me ocurre la brillante idea de decirle a Chris en diciembre de 2019, mira, lo que nosotros necesitamos es hacer publicidad. Yo ya leí, necesitamos aprender a hacer publicidad a través de Facebook. Con Facebook podemos hacer publicidad en Facebook y en Instagram. Tenemos que aprenderlo a hacer muy bien porque eso es lo que nos va a ayudar a poder facturar muy bien como infoproductores y no tener que ser más agencia. Entonces, mi plan fue el siguiente. Vamos a comprar este curso para aprender a hacer anuncios. Es una formación muy larga, una certificación de muchas horas. Y le dije a mis papás como, por favor, ayúdenme en ese diciembre a estar todos los días en mi casa ayudándome con Valentino mientras Cris y yo logramos terminar la formación. Una formación muy larga, la logramos hacer súper intensiva y más o menos como en 10 días nos estudiamos toda la formación y empezamos a implementar en enero. En enero se me ocurre otra brillante idea. Resulta que para ese momento, como nosotros éramos independientes, pero a nivel contable no nos movíamos muy bien, entonces no teníamos todo este historial de lo que facturábamos, de nuestros ingresos, etcétera, era como bien desordenada toda la parte administrativa. Resulta que yo le digo a Chris, necesitamos una tarjeta de crédito para poder pagar publicidad. Y empezamos a buscar y nadie nos daba tarjetas de crédito con un monto superior a $500 en este momento, o sea, como unos 2 millones de pesos colombianos. Eso era lo máximo que nos daban y obviamente como que el volumen de pauta que queríamos tener era superior a 2 millones de pesos. Así que otra brillante idea, yo digo, vamos a decirle a mi suegro que nos preste la tarjeta de crédito. Y le diseñamos un plan, entonces le contamos que si hacíamos una inversión se multiplicaba mucho más, o sea, yo con mis números súper optimistas y la verdad es que sí nos fue muy bien. En enero de ese año, o sea, en enero de 2020, nosotros invertimos, si no estoy mal, 17 millones de pesos colombianos y facturamos aproximadamente 100 millones de pesos colombianos. O sea, eso era como, ¿qué me estás diciendo? Puedo estar vendiendo un curso que está grabado y solamente ocuparme de la pauta y puedo, digamos que, convertir este dinero inicial, esta inversión inicial en 5 veces más. ¿De qué me estás hablando? Yo porque no sabía esto, soy el rey Midas prácticamente. Pero resulta que eso pasó el primer mes, el segundo mes ya no funcionó así. Cada vez se iba haciendo más difícil el tema de pautar, el tema de encontrar los públicos, de rentabilizar el presupuesto y decidimos contratar a una agencia, estuvimos con la agencia por un tiempo, etc. El caso fue que como empezamos a tener tantos movimientos, teníamos como un montón de movimientos de persona natural, pero no teníamos ningún patrimonio que nos respaldara porque estábamos usando la tarjeta de crédito de mi suegro y teníamos gastos. Bueno, a nivel contable éramos un desastre y resulta que un día recibimos un mensaje de una empresa diciéndonos como ustedes no tienen bien organizada la política de protección de datos, esto es súper importante, permítanos hacer una reunión de diagnóstico. Y en 2020 hicimos una reunión de diagnóstico y nos dimos cuenta que éramos un completo desastre en toda la parte contable y administrativa. Básicamente
de todo lo hacíamos súper empírico con lo que medio habíamos aprendido y buscado en Google. Así que en 2020 nos constituimos como empresa y formamos nuestra empresa Grupo Agudelo Uribe SAS, mi esposo Chris de socio, yo de socia, y Grupo Agudelo Uribe SAS se convirtió en la dueña de la marca Tati Uribe y registramos Tati Uribe. Te puedo decir que los primeros meses fueron muy frustrantes, incluso hay momentos donde dicen, hay que pagar esto, hay que hacer esto, y yo soy como que, Dios mío, yo solo quería hacer videos en YouTube, que es todo esto que me ha tocado aprender. Pero claro, los primeros meses sí fueron súper complejos. Fuera de eso, para ese momento no había tanto entendimiento de lo que era facturar por Hotmart, facturar afuera, economía naranja, que vendes cursos, que O sea, como que todo era un enredo y por todas partes nos tocaba investigar, pero poco a poco fuimos encontrando la forma de hacerlo, de estar siempre pendientes que en el marco legal todo se desarrollara bien, de entender cómo tenía que ser nuestra carga tributaria según el tipo de negocio que teníamos, y poco a poco hemos ido adaptando nuestro negocio a las diferentes facetas de nuestra vida. El tema de los cursos a mí siempre me ha encantado, me parece maravilloso. Seguimos potenciando un montón el tema de conferencias, entrenamientos para empresas y muchísimo también el tema de influencer marketing. Tengo la gran fortuna de que como he creado contenido sin parar por tanto tiempo, un gran porcentaje de mis clientes empresariales llegan solos. Entonces es un negocio que apenas este año, que en este momento te contaba en el contenido anterior, me encuentro en una mentoría de ventas. Estamos estructurando muchísimo y de forma detallada todos los procesos comerciales para poder escalar y llegar a un siguiente nivel, porque ahorita por todos los contenidos que se crean constantemente, pues yo siento que más que una marca personal, que sí lo somos, pero siento que somos más una empresa generadora de contenidos. Todo el tiempo estamos generando contenido para mis redes sociales, para las redes sociales de mi esposo, para las redes sociales de nuestra cuenta familiar y para clientes que nos contratan a través de contenidos y UGC. Y por supuesto, también somos generadores de contenido para empresas que nos piden hacer un curso a medida, una certificación para una empresa, una formación para equipos de trabajo, formaciones que permitan promocionar un producto o un servicio. Así que nos ha tocado evolucionar y aprender un montón de cosas. Nos ha tocado también, por ejemplo, aprender de técnicas de negociación con personas que son de otros países, los formularios tributarios cuando queremos negociar con Estados Unidos. Mejor dicho, muchas cosas, y yo solo quería hacer videos en YouTube. En algún punto donde nos estaba yendo muy bien, empezamos a hacer contratación de equipos. Siempre lo que yo recomiendo es que la contratación inicie por el rol que más tiempo te está quitando y que puedas delegar. Por ejemplo, en mi caso yo pasaba todo el día respondiendo Instagram, respondiendo WhatsApp. Era una cosa que yo ya tenía dolor en los dedos. Y yo era aquí con mi niño pequeñito y respondiéndole a todo el mundo sin poder estar en atención plena con el niño. Así que el primer rol que busco para nuestra empresa es una persona que lidere la parte comercial. De esta forma, la persona que contratamos se enfocaba principalmente en responder Instagram, en responder WhatsApp, en responder comentarios en YouTube y en encontrar allí oportunidades para ofrecer nuestros productos o servicios, que en ese momento eran algunos cursos grabados y las asesorías o mentorías directamente conmigo. Fueron momentos muy lindos porque me tocó enseñar a hacer yo un poquito, y eso es muy raro porque en marca personal pues yo era la persona que respondía. Yo sé qué emojis uso, qué emojis no uso, cómo respondo, que yo no te voy a decir hola nena, yo te voy a decir hola carita feliz y cara enamorada. Todo eso sin una documentación me tocó aprender a enseñarlo, y realmente como que al principio yo me sentía tan frustrada y yo decía, esto es algo que nunca voy a poder delegar. Luego nos pasó algo similar con edición. Chris por todo este tiempo ha sido la persona que edita mis contenidos. Antes más o menos de 2018 lo hacía yo. Y después de 2018, Chris se enfocó en editar todos mis contenidos. Así que Chris fue
aprendiendo a editar según mis caprichos, mis gustos, mis necesidades, y encontrar un editor fue de los roles más difíciles. De hecho, solo nos acomodamos con editor hasta apenas un año, que es Dani, que es la persona que va a estar dándole vida y magia a este video, y solamente con él nos hemos sentido felices porque sí, tuvimos como muchísimos editores y yo no encontraba la forma, o sea, como que yo decía, pero ¿cómo le explico que así no? Si ni siquiera sé que no me gusta. Era una cosa bien compleja, entonces ese tema de edición sí me costó bastante. Como te digo, hace apenas un año tenemos editor y Chris pudo descargar esa responsabilidad sin que yo estuviera frustrada, así que gracias Dani por eso. Y luego también en un momento tuvimos una persona encargada de contenidos, hemos tenido diseñadoras, hemos tenido personas en la parte administrativa y en un punto, 2021 creo, tuvimos una oficina. La oficina súper bonita, en un lugar súper bonito también. No sé si ustedes recuerdan que les hice un video mostrándoles la oficina. Era un espacio bastante lindo, bastante acogedor, pero en poquito tiempo nos dimos cuenta que no somos personas de oficina. O sea, yo creo que creamos la oficina principalmente porque yo sentía que era una forma de mostrar más valor a nuestros clientes, de vernos más serios, de tener más autoridad, pero fue horrible. Nuestros colaboradores, digamos que estaban muy felices trabajando desde casa y no fue algo que les preguntamos, o sea, nunca les dijimos, ¿les gustaría tener oficina o no? Fue como que a partir de este mes vamos a tener oficina y todos vamos a ir. Fue como un castigo autoimpuesto. Ninguno se sentía tan bien yendo a la oficina. Unas personas era como, ay, tengo que dejar a mi perrito y ahora va a ser bien difícil. Otros como que, uy, gastamos mucho tiempo en el tráfico. Así que en mesecitos ya habíamos cerrado la oficina, tuvimos que pagar multa en el arrendamiento, el mobiliario lo vendimos muy económico y sí, perdimos plata, pero tuvimos la experiencia para saber que oficina definitivamente no creo que sea algo que nos guste y que nos llame la atención. Finalmente, sabes que siempre te lo tendré que decir, lo más significativo de pasar de ser una niña en su habitación, en la casa de sus papás, haciendo videos en YouTube, a convertirse en la dueña de una empresa junto con su esposo, lo más retador ha sido poder tener la mentalidad que el negocio necesita. Y la mentalidad que el negocio necesita y que al mismo tiempo esté alineada con tus valores. Entonces, trabajar la relación con el dinero, trabajar la relación con el trabajo duro, trabajar la relación con la productividad, que esa productividad se pueda hacer con flexibilidad, que esa productividad no te lleve al agobio. Todo eso han sido cosas que hemos tenido que aprender. Aprender a ser socios mientras somos esposos también ha sido otro aprendizaje importante. Entender que el conflicto no le pertenece a la pareja, que el conflicto le pertenece a los socios y ser capaz de separarlo también ha sido otro gran aprendizaje. Poder trabajar desde la casa, trabajar estando 24/7 con nuestros hijos, todo eso han sido procesos de aprendizaje. Facturar, tener relaciones con clientes, hacer contratos. Y en el camino te vas dando cuenta que todavía te falta mucho y vienen muchos retos y vienen otro montón de decisiones difíciles, pero solamente desde esa incomodidad parte la evolución. Si yo nunca me hubiera sentido incómoda, seguramente yo hoy tendría un proyecto de vida supremamente distinto. Constantemente yo lo que voy mirando es si ese proyecto de vida todavía me genera identificación y si ese proyecto de vida o ese sueño que tuve por tanto tiempo todavía tiene sentido para mí. Así que esta ha sido un poco de mi experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme si estás en Spotify, por verme si estás en YouTube. Recuerda que te invito a mi membresía Atajo al Éxito, un espacio para que yo pueda ser tu mentora. En este espacio vamos a encontrar 2 enfoques: conexión esencial, donde trabajamos el ser, y toda la implementación práctica, donde trabajamos el hacer. Recuerda que te dejo un link en la cajita de información para que la pruebes gratis durante 30 días. Si te gusta puedes continuar y solo vas a pagar $9.97 al mes. Tenemos clases nuevas cada semana, tenemos sesiones de mentoría en vivo conmigo cada 15 días, así que yo te espero allá para poder ser tu mentora y acompañarte en tu proceso de éxito. Recuerda darle like a este video si te gustó, compartirlo y darnos 5 estrellas en Spotify para que rankeemos mejor. Nos vemos en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M. Tengo Instagram y tengo TikTok. ¡Chao!